Seguimos en vivo en Punta la M y vamos a hablar del Día Mundial de la Hepatitis, esta enfermedad, esta infección que afecta al hígado y su importancia en los testeos. En testear para saber, porque saber es poder. Ese es el lema de la Organización Mundial de la Salud este año. Cada 28 de julio se conmemora para visibilizar, para reflexionar acerca de lo que significa tener hepatitis y cómo se ha trabajado a lo largo de estos años con la hepatitis y sus diferentes cepas y qué está pasando puntualmente en Río Cuarto, en donde tenemos, bueno, un reconocido médico especialista con quien vamos a hablar ahora, es el doctor Carlos Mendoza, jefe de patología del hospital y además es encargado de vigilancia de hepatitis en el sur provincial, ¿no? En lo que se denomina la unidad centinela de hepatitis, que vigila y caracteriza la enfermedad en la provincia y también a nivel nacional. El doctor, ¿cómo le va? Paula lo saluda. Buen día. Buen día, Paula. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted por permitirnos un ratito conversar con usted. Sabemos que está trabajando y que está ajustado de horario, así que tenemos unos minutos para conversar sobre la hepatitis y la importancia del testeo y los síntomas que produce, entre otras cosas. ¿Cuántas cepas hay, doctor, de hepatitis y cuáles son las peligrosas? Bueno, habitualmente las hepatitis virales, las cepas por hepatitis virales son infinitas, sino que los virus que tienen predilección por atacar el hígado son 5, nombrados con las letras del alfabeto, de la A, B, C, D y E. En este año nos han notificado de un nuevo virus que tiene apetencia por el hígado, que habrán escuchado, es una hepatitis que afecta fundamentalmente a niños, con hepatitis graves, y aparentemente es un virus, es un adenovirus. No sé si el día de mañana tendrá la letra F o alguna otra letra del alfabeto este virus, ¿no? Pero esto es nuevo, es reciente, y se le denomina la aguda infantil, ¿es la famosa hepatitis aguda infantil? Sí, no, en realidad no tiene un nombre propio, un puesto, es una hepatitis de causa desconocida, se involucra por el momento a un virus, al adenovirus, y sí es la característica que afecta fundamentalmente a niños, así como sucedía con la hepatitis A, y aparentemente su vía de ingreso también puede ser por vía oral o por vía respiratoria. ¿Y algunos de estas cepas son prevenibles por vacunación o todas? Ah, perdón, se cortó justo y pensé que había... No, lamentablemente para hepatitis C no hay vacuna para prevenir. Sí tenemos vacunas para hepatitis A y hepatitis B, que son las de mayor incidencia. Para hepatitis E existen vacunas en el mundo, pero nosotros no tenemos casuística de hepatitis E. Esto es más para países como India, por ejemplo. Y hepatitis delta no hay vacuna, pero se previene con la vacuna de hepatitis B. ¿Por qué? Porque el virus delta es un virus satélite del virus B. Si no hay virus B, no hay virus delta. Entonces, en realidad, con la única hepatitis en la cual no tenemos métodos de prevención con la vacuna es la hepatitis C. Si usted pudiera hacer a grandes rasgos en el poco tiempo que tenemos una evolución, ¿no? de cómo se ha dado pelea a la hepatitis desde que causó estragos cuando surgió y demás, ¿cómo ha evolucionado y en qué situación estamos hoy en el país? ¿Cómo podría decirlo? Bueno, yo creo que estamos muy bien, hemos progresado mucho en estos últimos años. Yo le diría en las últimas 2 décadas, con la vacunación por el Plan Nacional de Vacunación para Hepatitis A, prácticamente hepatitis A está erradicada. Se ven casos aislados, pero está prácticamente erradicada. Usted ve que esta hepatitis que todo el mundo tenía cuando niño ha desaparecido prácticamente. En segundo lugar, el plan de vacunación para hepatitis B también ha surtido el mismo efecto. Las terapias para hepatitis B son accesibles para todos los pacientes, tengan obra social o no la tengan. El Plan Nacional de Hepatitis aporta el tratamiento para las hepatitis B crónicas o cirrosis crónicas. Y en lo mismo estamos para hepatitis C.
Al día de hoy contamos con una terapia que ha revolucionado en los últimos 5 años el tratamiento de la hepatitis C, porque es efectivo en el 98-99% de los casos del tratamiento. Lamentablemente, como decía recién, al no contar con vacunas para hepatitis C, la única forma de prevenir esto es mediante los testeos que comentabas recién. Sí. Testear y buscar en la población a aquellas personas infectadas. Porque hepatitis C sabemos que es una enfermedad silenciosa. Hay mucha gente que tiene el virus C que está provocando daño en su hígado y lo desconoce por completo. Y allí la importancia de los testeos, ¿no? Eso iba a decir, digo, el lema de este año de la Organización Mundial de la Salud, saber es poder, y en ese sentido, ¿cómo se organizan las campañas? Usted que forma parte del Centinela del Sur de la provincia, ¿cómo se están organizando para controlar y que no evolucione y hacer testeos? Por ejemplo, en Zampacho están organizando testeos, mañana van a escuelas a hacerse testeos en el marco de esta fecha especial. ¿En Río Cuarto pasa algo similar o no? Mire, este año en realidad no hemos organizado nada, estamos todavía choqueados por los 2 años de pandemia con coronavirus, pero habitualmente los testeos Río Cuarto nosotros los tenemos ya bastante testeado y bastante estudiado, tanto en población general como en población estudiantil, población hospitalaria, etcétera, etcétera. De años anteriores me refiero. Ahora estamos insistiendo mucho en el testeo de los pacientes que concurren al hospital. En cuanto a otros testeos poblacionales, tenemos testeado pueblos casi completos. Por ejemplo, Bulnes, lo testeamos antes, el año anterior a tener la pandemia de coronavirus, testeamos la población de Bulnes en un 90%. Otro testeo importante que hicimos en la población de Berrotarán. Estos testeos poblacionales a veces son un poco decepcionantes, digamos. ¿Por qué? Porque, ¿y cuánto duran? Digo, porque de un año al otro hay variabilidad en el resultado, obviamente. Sí, por supuesto. Digo decepcionantes, al contrario. Nos hace poner contentos por el hecho, por ejemplo, en Bulnes hicimos un testeo, yo creo que era de 700 y pico de miembros de la población bulnense, para hepatitis C lo hicimos, y no encontramos absolutamente ningún paciente positivo. Entonces, a veces hay que evaluar los costos y los beneficios, porque los testeos no son baratos. Entonces, uno pone en la balanza de decir, bueno, che, esto, ¿qué logramos haciendo esto? Si uno detecta al menos un paciente infectado, bueno, ya es algo, pero la realidad no es esa. La realidad es que tenemos una baja incidencia de encontrar en estos testeos pacientes positivos. Diferentes en la población hospitalaria. ¿Por qué? Porque son personas que vienen por algo al hospital. Entonces, en la población hospitalaria, no es que vengan por una enfermedad hepática, pero sí en algún análisis hepático se encuentra una alteración y allí se hace el screening, el testeo para investigar estas hepatitis y las encontramos. Claro, pero en el particular, en el que está escuchando esta nota, la persona que hoy está escuchando esta nota dice, la verdad que sí, debería testearme porque bueno, la C es la silenciosa. ¿Cuáles son los antecedentes o cuáles son la sintomatología a la que debería prestar atención? ¿O es absolutamente silenciosa y se puede despertar de un momento al otro por consumo exceso de alcohol y ya, por ejemplo? Sí, bueno, perfecto. Antes que nada le digo algo. Dejando de lado los factores de riesgo para tener hepatitis C, la recomendación para toda la población es que sería conveniente que al menos una vez en la vida cada persona se haga un testeo de virus C, sobre todo en la edad entre los 30 y 40 años. En cuanto a los factores de riesgo, para hepatitis C, está ligada fundamentalmente al contacto con sangre infectada. Es decir, utilizar materiales con sangre infectada. Por ejemplo, compartir agujas, compartir jeringas, compartir máquinas de afeitar, utilizar material quirúrgico no esterilizado, material odontológico no esterilizado. El contagio a través de transfusiones de sangre
prácticamente ha desaparecido porque toda sangre donada es testeada para ver si hay infección por virus C y testeada con métodos bioquímicos de última generación. Entonces es prácticamente imposible. Esos son los principales factores de riesgo. Fundamentalmente nosotros buscamos mucho en pacientes adictos a drogas endovenosas o adictos a drogas inhalatorias, y a veces testeamos para virus C también a pacientes con otras infecciones virales, por ejemplo, pacientes con hepatitis B o pacientes con infección por virus de SIDA. Es frecuente que encontremos coinfecciones, es decir, pacientes que tienen el virus B y el virus C, o el virus del SIDA y el virus B, o el virus del SIDA y el virus C, etcétera, etcétera. Claro. Claro. Ya lo liberó, doctor, sé que tiene que volver a las obligaciones, pero finalmente preguntarle brevemente por un índice, un porcentaje de la hepatitis en general y sus cepas durante la pandemia, ¿qué pasó? Y hoy, la actualidad, ¿no? ¿Qué se está testeando y qué porcentaje hay, por ejemplo, en la ciudad de Río Cuarto y la región con virus de hepatitis? Mire, en este momento, realmente durante la pandemia, la salud se detuvo por completo. El hospital público tenía pacientes internados de COVID únicamente. Realmente para la salud fue una catástrofe porque se perdió el seguimiento de pacientes hepatológicos, de pacientes cardiológicos, por la emergencia. Ahora estamos retornando a la vida normal en esto. Y yo le diría que esto es ocasional. Recién le decía, hepatitis por virus A es excepcional. Yo este caso he visto, en este año he visto un solo caso de hepatitis A en un adulto, que es una cosa que no es frecuente. En cuanto a hepatitis C, yo le diría que estamos en el mismo promedio que veníamos viendo anteriormente a la pandemia, o quizás un poquito más bajo. Nosotros tenemos calculado una prevalencia para el Río Cuarto del 1.5% en la población general de virus C. Y en cuanto a virus B, estamos transcurriendo en este último mes o en los últimos 45 días con más casos de hepatitis aguda por virus B. Incluso algunos casos de hepatitis agudas graves. No han requerido de ser derivados para trasplante, pero han sido pacientes que han estado en la óptica de poder requerir un trasplante o alguna otra medida extraordinaria de tratamiento. Bien. Esto se suele ver en las infecciones por hepatitis B. Tenemos periodos en ciertos años a donde aumenta la incidencia. Indudablemente la principal forma de contagio del virus B es a través de relaciones sexuales. Entonces, cuando, imagínese, aparece una trabajadora sexual infectada, es una persona, abre un abanico de infectados y a su vez ese abanico de infectados abre cada uno de ellos abanicos a la población. Claro. Entonces, como le decía recién, hace un mes o 45 días que estamos viendo más casos de hepatitis B. En este último tiempo debemos haber tenido internados 5 o 6 casos de hepatitis agudas graves. Todos han evolucionado bien. Y hepatitis agudas no graves que seguimos por consultorio externo, otro tanto o un poco más. Bien. Bueno, en el Día Mundial de la Hepatitis, gracias por conversar con nosotros, doctor Carlos Mendoza, jefe de Hepatología del nuevo hospital. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? Hasta luego. Bueno, ahí estaba el médico que además es encargado de vigilancia de hepatitis en el sur provincial y que nos daba registros interesantes de lo ocurrido con la hepatitis.